video es presentado por el Sistema Ciencia Garza Educativa de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Para mayor información, visítanos en www.uaeh.edu.mx. Gracias por aprender. Los dejo con mis compañeros. Representarán el control de detención, imputación y, en su caso, la sujeción a proceso. Buenos días, siendo las 10 horas del día 2 de octubre del año 2014, nos encontramos constituidos en la primera sala del Juzgado de Oralidad del Distrito Judicial de Pachuca de Soto Hidalgo a fin de celebrar una audiencia de control de detención, imputación y, en su caso, vinculación al proceso en la causa penal número 126 en contra del ciudadano Venancio Mérida Naranjo en delito de pederastia en agravio de los menores Guillermo López Suárez, Jesús Lozada Medina y Josué Hernández Mendoza. Asimismo, se les hace de conocimiento a los presentes que este es un acto solemne, por lo cual se les pide guarden el debido respeto y orden en la sala. De no ser así, se les pedirá que abandonen el recinto. Asimismo, se les solicita que apaguen sus celulares. Solicito que se pongan de pie todos los presentes para recibir al honorable juez María Elena Isla Sánchez. Pueden tomar asiento. Gracias. Hago de conocimiento de los presentes que para el caso de haber en esta sala medios masivos de comunicación, con fundamento en el artículo 55 del Código Nacional de Procedimientos Penales, les solicito me lo informen para que el ciudadano control de sala los ubique en el lugar correspondiente. Por favor, control de sala, diríjanos a sus lugares. Les informo que deberán abstenerse de grabar y transmitir por cualquier medio la presente audiencia, así como de tomar fotografías y videograbaciones al imputado, esto con la finalidad de proteger el derecho fundamental de presunción de inocencia. De no hacerlo así, serán acreedores de las sanciones correspondientes. Bien, como ha sido anunciado por el ciudadano control de sala, en esta audiencia vamos a verificar el control de detención dentro de la causa penal número 126. Solicito, por favor, al ciudadano agente del Ministerio Público se individualice. Buenos días, su señoría. Licenciado Alfredo González Gómez, agente del Ministerio Público, adscrito a la mesa especializada en delitos contra el libre desarrollo de personalidad, con domicilio y forma de notificación debidamente registrada en este juzgado. Gracias. ¿Quién me acompaña? Mi auxiliar. ¿Se puede individualizar, por favor? Licenciada Beatriz Narváez Huerta, agente del Ministerio Público, adscrita a la mesa especializada en delitos contra el libre desarrollo de la personalidad, con domicilio y forma de notificación también debidamente registrada en este juzgado. Gracias. Asesor jurídico, ¿se puede individualizar, por favor? Sí, su señoría, licenciada en Derecho, Carla Peña Duarte, con cédula profesional número 143018, expedida por la Secretaría de Educación Pública y debidamente registrada en la Dirección General de Profesiones, con domicilio para oír y recibir notificaciones, ubicado en Bosques del Peñar, calle Robles, número 314. ¿Quién lo nombra? Los padres de las víctimas. ¿Quién lo acompaña? Uno de los padres de las víctimas. Individualícese, por favor. Sí, su señoría. Yo soy el señor Carmelo López, de ocupación taxista, y fui quien descubrió a este desgraciado que estaba violando a mi hijo. Gracias. Defensor, por favor, ¿se puede individualizar? Con mucho gusto, su señoría. Licenciado en Derecho Aldo López Islas, con cédula profesional número 287537, expedida por la Secretaría de Educación Pública y debidamente registrada ante la Dirección General de Profesiones. También señalo como domicilio para oír y recibir notificaciones el despacho jurídico Robles y Asociados, ubicado en Colosio 212, y a la vez añado el correo electrónico despachojurídico.robles@gmail.com. ¿Quién lo nombra? El ciudadano Venancio Mérida Naranjo. ¿Quién lo acompaña? Mi colitigante y especialista en Derecho Canónico. ¿Se puede individualizar, por favor? Buenos días, señoría. Mi nombre es el licenciado Jorge Antonio Aguilar Patiño, con cédula expedida por la Secretaría de Educación Pública número 242540, especialista en Derecho Canónico.
¿Los acompaña su representado? Sí. En este acto, en base en lo dispuesto por el numeral 309, párrafo 4 y 5 del Código Nacional de Procedimientos Penales, voy a proceder a la identificación de la persona puesta a mi disposición en calidad de detenido, por lo que le informo no podrá negarse a proporcionar su completa identidad, debiendo responder las preguntas que le voy a dirigir con respecto a ella, por lo que le exhorto se conduzca con verdad. En primer lugar, le pregunto si es su deseo proporcionar sus datos en voz alta o si prefiere que estos sean anotados por separado y preservados en reserva. Los daré en voz alta. Muy bien. Quiero que me diga si al momento de su detención le hicieron saber sus derechos. No recuerdo, me estaba golpeando, así que no lo sé. Como usted comparece en esta audiencia en calidad de detenido, mi obligación es hacerle saber los derechos fundamentales que le asistirán en el procedimiento penal. Estos se encuentran establecidos en el artículo 20, apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 113 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Son los siguientes, por favor ponga mucha atención. Usted tiene derecho, número 1, a que se presuma su inocencia, mientras no se aclare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la causa. Número 2. Desde el momento de su detención se le harán saber los motivos de la misma y su derecho a guardar silencio, sin el cual no podrá ser utilizado en su perjuicio. Número 3. Queda prohibida y será sancionada por la ley penal toda incomunicación, intimidación o tortura. Número 4. La confesión rendida sin la asistencia del defensor carecerá de todo valor probatorio. Quinta. A que se le informen los hechos que se le imputan y los derechos que le asisten. Sexta. Que se le reciban los testigos y demás pruebas pertinentes que ofrezca, concediéndole el tiempo que la ley estime necesario al efecto y a auxiliares para obtener la comparecencia de las personas cuyo testimonio soliciten en los términos que señala la ley. Séptima. A ser juzgado en audiencia pública por un juez o tribunal, y la publicidad solo podrá restringirse en los casos de excepción que determine la ley. Octava, se le facilitarán todos los datos que solicite para su defensa y que conste en el proceso. Novena, tendrá acceso a los registros de la investigación. Décima, será juzgado en los plazos que establezca la ley. Onceava, tendrá derecho a una defensa adecuada por abogado, al cual elegirá libremente. Si no quiere o no puede nombrar a un abogado, el juez le designará un defensor público y tendrá derecho a que su defensor comparezca en todos los actos del proceso, y éste tendrá la obligación de hacerlo cuantas veces se le requiera. Es importante que usted comprenda estos derechos para que pueda defenderse de una manera adecuada, proporcionando a su defensa los datos que necesite para poder plantear su caso. ¿Le ha quedado claro? Sí, señorita. Bien, continuamos con su identificación, recordándole que si proporciona datos falsos, esto puede ser utilizado en su contra. Dígame su nombre completo y correcto. Ignacio Meira Lara. ¿Cuántos años tiene, señor Venancio? 45. ¿Cuál es su fecha de nacimiento? 25 de febrero de 1969. ¿En qué ciudad nació? Bogotá, Colombia. ¿A qué se dedica? Soy sacerdote en la parroquia de San Juan Tizabal. ¿Tiene domicilio en Pachuca? Sí, es el ubicado en calle número 16, número 27, Colonia Piracán. ¿Es aquí donde le podemos enviar comunicaciones escritas? Sí. Por favor, si cambia de domicilio, hágamelo saber, ya que si le envío una cita y usted no comparece o no se entera por haber cambiado de domicilio, entonces el ciudadano agente del Ministerio Público puede solicitar una orden de captura en su contra. ¿Le queda clara la importancia de saber dónde encontrarlo? Sí, pero yo debo estar aquí. Yo no hice nada malo. Lo primero que veremos en esta audiencia, señor Venancio, es saber si su detención fue legal o no. Si es legal, vamos a poder continuar con la audiencia y yo le voy a decir cuáles son los temas que vamos a tratar. Es importante que usted comprenda todo lo que aquí se hable, porque en la medida que le quede claro es que usted va a poder defenderse de una manera adecuada, proporcionando a su defensa los datos que le sirvan para plantear su caso. ¿Está claro? Sí, señor. En ese caso, ciudadano agente del Ministerio Público, tiene usted la palabra para exponer circunstancias y antecedentes de detención. Gracias, señoría.
y solicito su permiso para apoyarme de notas electrónicas. Adelante. Para los efectos de la etapa de control de detención, hacer mención que esta es una detención legal, tomando en consideración que el día 1 de octubre de 2014, aproximadamente a las 11:45 horas, el ciudadano Venancio Meria Naranjo fue sorprendido en el interior de su domicilio particular por el señor Cándido López Silva, padre del menor de nombre Guillermo López Suárez. En el momento de estar cometiendo en él la conducta descrita en el numeral 209 bis del Código Penal Federal, al aprovecharse de la confianza que le tenía el citado menor. Derivada de su relación religiosa, en virtud de ser el indicado sacerdote y la víctima su monaguillo, obligándolo a ejecutar actos sexuales sin su consentimiento. Al verse sorprendido por el padre del menor, intentó huir, salir corriendo fuera de su domicilio, pero fue perseguido sin interrupción y sin perderlo de vista por el señor Cándido López Silva, quien dando voces de alarma para que le ayudaran, logra detenerlo derribándolo en el suelo. Pero en ese momento los pobladores del lugar, enardecidos por la conducta del sacerdote Venancio Meria Naranjo, lo arrebataron de las manos del señor Cándido López Silva e intentaron lincharlo. Siendo rescatado por la policía municipal y por la propia policía investigadora, al mando del comandante René Callejas, quienes acudieron al lugar de los hechos por reporte recibido de la encargada de recepcionar las llamadas en el C4, a solicitud de una ciudadana que pedía auxilio vía telefónica, denunciando que al sacerdote del lugar lo golpeaba una multitud de personas y que temía por su vida. Al momento de rescatarlo y resguardarlo, el comandante René Callejas le hizo saber sus derechos y conjuntamente con la policía municipal lo trasladaron de inmediato a la agencia de esta representación social, poniéndola a mi disposición a las 11:35 horas, por haber cometido en flagrancia el delito de pederastia. Estos hechos los comprobó su señoría por el reporte que realizará la recepcionista encargada del C4 y con los propios informes de las policías municipal e investigadora sobre los hechos. Desde ese instante decreté la retención del ciudadano Venancio Meria Naranjo a partir de las 11:35 horas, como lo compruebo con el oficio de retención dictado, y procedí a iniciar la carpeta de investigación, ordenando la certificación de las lesiones que presentaba el sacerdote Venancio Meria Naranjo por la médico legista adscrita a la agencia del Ministerio Público. A recabar las declaraciones de los testigos presenciales de los hechos, los ciudadanos señor Cándido López Silva y la señora Itzel Suárez, padres del menor agraviado, y a realizar todas las diligencias necesarias para estar en posibilidad de elaborar mi teoría del caso e integrar la carpeta de investigación correspondiente, poniendo a disposición de su señoría al ciudadano Venancio Meria Naranjo el día de ayer, 1 de octubre, a las 23:35 horas. Es importante resaltar que la detención del ciudadano Venancio Meria Naranjo es legal, pues se encuadra en lo establecido por el numeral 16, párrafo 5 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en relación con el artículo 146, fracción 2, inciso A, del Código Nacional de Procedimientos Penales, que a la letra dice: artículo 146, supuestos de flagrancia, se podrá detener a una persona sin orden judicial en caso de flagrancia. Se entiende que hay flagrancia cuando, fracción 2, inmediatamente después de cometido es detenida, en virtud de que, inciso A, es sorprendida cometiendo el delito y es perseguida material e ininterrumpidamente, como sucedió en el caso concreto. Además, también se actualizó el artículo 147 del mismo Código Nacional de Procedimientos Penales. Por otro lado, esta representación social, en apego irrestricto al debido proceso y al respeto de los derechos fundamentales del ciudadano Venancio Meria Naranjo, no rebasó el plazo de 48 horas para retenerlo y ponerlo a disposición de esta autoridad judicial, tal y como lo establece el párrafo 10º del artículo 16
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es cuanto, su señoría. Gracias. ¿El asesor de víctimas tiene algo que manifestar? Sí, su señoría, y le solicito permiso para hacer uso de notas electrónicas. Adelante. En primer término, sostengo lo manifestado por el ciudadano Ministerio Público que la detención del sacerdote Venancio Mérida Naranjo es legal, no solo porque no se violentaron sus derechos, sino que además, como ya se mencionó, fue sorprendido por el padre de una de las víctimas cometiendo pederastia en agravio del menor Guillermo López Suárez. Asimismo, desde el momento en que fue puesto a disposición del Ministerio Público hasta este momento han transcurrido 46 horas con 25 minutos. Por lo tanto, respetuosamente, pido a usted, su señoría, decrete su legal detención. Es cuanto. Gracias. Ciudadano defensor, le solicito me informe dónde se encuentra su colitigante. Sí, con mucho gusto, señoría. Tuvo un llamado urgente por parte de la mitra de la ciudad de Tulancingo Hidalgo, por lo cual tuvo que estar ausente, tuvo que salir, y por respeto a la voz del Ministerio Público no hizo la debida mención de su ausencia. ¿Usted tiene argumentos en contra? Sí, señoría. También le solicito el permiso para utilizar los medios electrónicos. Adelante. Gracias. Hace un momento el Ministerio Público hizo mención del artículo 146, en donde hablaba de la flagrancia, y unos artículos posteriores, es decir, el artículo 151 del Código Nacional de Procedimientos Penales, menciona que el derecho del imputado es a la asistencia consular. En el caso del ciudadano Venancio Mérida Naranjo, como es bien sabido, es de nacionalidad colombiana. Por lo tanto, el Ministerio Público debe hacer sin demora a dar un aviso consular para no violentar los derechos humanos del imputado. Asimismo, en el artículo 113 del mismo código, menciona que el derecho de los imputados en la fracción 18ª menciona que tendrá aviso consular cuando sea detenido y cuando éste sea de nacionalidad extranjera. Y añadiendo a esto, el artículo 97 menciona un principio general en el cual dice a la letra: cualquier acto realizado con violación de derechos humanos será nulo y no podrá ser sanado. En virtud, señoría, de los artículos mencionados, es clara que la detención del ciudadano Mérida Naranjo Venancio es totalmente ilegal. Por lo tanto, le pido que decrete su total libertad por violación al debido proceso de sus derechos humanos. Es cuanto, señoría. Ciudadano agente del Ministerio Público, ¿tiene usted argumentos en contra respecto de lo manifestado por el ciudadano defensor? Sí, su señoría. Quiero reafirmar que la detención del ciudadano Venancio Mérida Naranjo es legal, en virtud que a partir de que fue puesto a mi disposición, me dirigí a su persona para identificarle plenamente, haciéndole saber en ese momento el derecho que tenía a declarar o a guardar silencio, haciendo hincapié que si decidía declarar, lo que dijera podía ser usado en su contra, a lo que me respondió que no era su deseo hacer manifestación alguna. Hecho quedó certificado en la indagatoria. Por lo tanto, nunca existió violación al debido proceso, como lo ha manifestado la defensa, siendo esta tendenciosa al pretender convencer a su señoría de una ilegal detención, lo que no se surte en el caso concreto, como lo puede constatar su señoría, pues hasta este momento en que usted ha hecho la identificación del imputado Venancio Mérida Naranjo, se ha conocido que es extranjero, y estoy de acuerdo que debe tener asistencia consular, pero a partir de este momento, además, el imputado jamás ha estado sin defensa que lo asesore. En consecuencia, reafirmo nuevamente que su detención es legal. Gracias. Ciudadano defensor, ¿tiene algo más que manifestar? Sí, respecto al comentario del Ministerio Público, no se necesita ser adivino, ya que al momento de la detención, el ciudadano Venancio Mérida Naranjo portaba con una cartera en la cual contenía identificación señalando su identidad colombiana. Por lo tanto, el Ministerio Público hizo caso omiso, y me gustaría hacer mención del artículo 1 constitucional, en donde se salvaguardan los derechos humanos, y por lo tanto, el debido proceso se vio violentado al no dar aviso consular a la embajada correspondiente. Es cuanto, señoría. Su señoría.
Sí, dígame. Solicito permiso para reincorporarme en el juicio. Tuve una llamada hace unos minutos de la mitra de Tulancingo a causa de cuestiones personales, sin su permiso y no lo había anunciado anteriormente. Solicito su permiso para reincorporarme nuevamente al juicio. Adelante, toma asiento. Gracias. Atendiendo lo expuesto por las partes, debe considerarse lo siguiente. Es facultad de esta juzgadora verificar en primer término si existe la violación al debido proceso a que ha hecho referencia la defensa. Por lo que del análisis que hago a las constancias procesales que obran en la carpeta de investigación iniciada por el ciudadano agente del Ministerio Público, no advierto la circunstancia aludida por el defensor, en el sentido de que, al momento de su puesta a disposición ante el agente del Ministerio Público, hizo alusión a su ciudadanía el señor Venancio Mérida Naranjo, en lo cual acreditó que en el interior de su cartera se encontraba una credencial con lo cual acreditaba tal circunstancia. De la certificación y fe de persona que hiciera el ciudadano agente del Ministerio Público, se advierte que el señor Mérida Naranjo llegó severamente lesionado y con la ropa desgarrada, así como con pérdida de la orientación por los golpes recibidos y sin emitir palabra alguna, ni siquiera para decir coherentemente a la médico legista en dónde le dolía. También de la certificación y fijación de los objetos resguardados mediante fotografía al momento de su ingreso al área de retención de la agencia del Ministerio Público, no aparece que se le haya quitado cartera como la que menciona la defensa. Además, si tomamos en consideración la declaración del padre de una de las víctimas, quien asegura que encontró en el acto de estar siendo violentado a su menor hijo por parte del señor Mérida Naranjo, este se encontraba con los pantalones bajados. Es evidente que no llevaba consigo la cartera en ese momento. Por otra parte, de haber llevado la cartera, es probable que al momento de haber sido agredido por la multitud, la haya perdido. Asimismo, existiendo la negativa de declarar, aún estando asistido por su defensor, es imposible que el ciudadano agente del Ministerio Público pudiera saber que el señor Mérida Naranjo es extranjero. En tal virtud, y a juicio de esta juzgadora, no existe violación al debido proceso en perjuicio del señor Mérida Naranjo. En cuanto a la detención y retención por parte del Ministerio Público, debe considerarse lo siguiente. En base al artículo 16, párrafo 5 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con relación al artículo 146, fracción segunda A y 147 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la detención en flagrancia ocurre cuando una persona es detenida al momento de estar realizando un acto que es considerado como delictivo, el cual es perseguido material e ininterrumpidamente, o inmediatamente posterior de que se realizó este acto. En el caso particular del ciudadano agente del Ministerio Público, invoca este supuesto, el cual considero está debidamente acreditado con los antecedentes de investigación que expuso. Estos en base en el parte informativo de la Policía Municipal y en el informe rendido por la Policía Investigadora, en los cuales se establece que aproximadamente a las 10 horas recibieron un llamado de auxilio porque estaban linchando al sacerdote de la comunidad, ya que el señor Cándido López Silva encontró en el acto de estar siendo violentado sexualmente al menor de sus hijos por parte del señor Mérida Naranjo, quien inmediatamente intentó huir, pero el padre del menor alcanzó a derribarlo en el suelo, pidiendo ayuda a los vecinos que se encontraban alrededor, quienes al enterarse del acto inmoral realizado por el sacerdote, intentaron lincharlo. Inmediatamente llegó el cuerpo policíaco para rescatarlo, posteriormente poniéndolo a disposición del agente del Ministerio Público, no sin antes hacerle saber sus derechos. Además, se acredita la flagrancia con las declaraciones de la señora Itzel Suárez, esposa del señor Cándido López Silva, y del menor agraviado, la primera por ser testigo de los hechos, el segundo por ser quien en su persona sufrió el agravio sexual. Estas declaraciones las tomo reproducidas en el obvio de repeticiones innecesarias. En cuanto a la detención declarada por el Ministerio Público, queda claro que la detención se llevó a cabo a las 10 horas con 38 minutos del día 30 de septiembre del año en curso. Más tarde se puso a disposición del Ministerio Público a las 11 horas con 45 minutos del mismo día y posteriormente se puso a disposición de este juzgado a las 23 horas con 30 minutos del día 1 de octubre.
Y siendo las 10 horas del día de hoy, 2 de octubre, cuando se verifica el control de la detención, queda claro que han transcurrido 47 horas con 30 minutos desde el momento de su detención y retención, los cuales se desprenden de los registros de este juzgado. Por lo cual queda claro que la detención y retención del señor Venancio Mérida Naranjo fueron legales y se califican en esos términos. Solicita a la ciudadana secretaria de este juzgado que por los canales administrativos correspondientes informe y dé intervención al consulado colombiano sobre el proceso que se finca en contra de su ciudadana, el señor Venancio Mérida Naranjo. Sí, su señoría. De inmediato se dará el aviso correspondiente. Gracias. ¿El ciudadano jefe del Ministerio Público tiene alguna otra petición? Sí, su señoría. Solicitaré la formulación de imputación. Sí, permítame, por favor. Señor Venancio Mérida Naranjo, como escuchó, he considerado que su detención fue legal. Lo que el ciudadano agente del Ministerio Público me está solicitando es que le comunique el hecho que se está investigando en su contra. Esto es una comunicación directa entre él y su persona, con la finalidad de que usted conozca el hecho específico del cual tiene que defenderse. Esta es una garantía a su favor, ya que de formalizarse el proceso en esta misma audiencia, lo que él le va a decir será sobre lo único que podrá tratarse el procedimiento, sin que agregue alguna otra circunstancia posteriormente. ¿Le ha quedado claro lo que le he dicho? Sí, señoría. Tiene la palabra el señor agente del Ministerio Público. Con su permiso, su señoría, con las facultades que me concede la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su numeral 21, esta representación social le imputa a usted, señor Venancio Mérida Naranjo, a título de autor, como lo establece el numeral 13, fracción segunda del Código Penal Federal, los hechos que le narré, los mismos que encuadran en el tipo penal de pederastia, previstos y sancionados en el artículo 209 bis del Código Nacional de Procedimientos Penales, en agravio de los menores Guillermo López Suárez, Jesús Lozada Medina y José Hernández Mendoza. Los elementos que se desprenden de la descripción típica del artículo 209 bis son: el especial medio de realización de la acción consiste en aprovecharse de la confianza, subordinación o superioridad que tiene sobre un menor de 18 años. Lo anterior se acredita con el siguiente material probatorio: con la declaración de los menores Guillermo López Suárez, Jesús Lozada Medina y José Hernández Mendoza, quienes fueron coincidentes en señalar que desde los 8 años empezaron a ayudarle a usted como sacerdote y ellos como monaguillos en la iglesia de San Juan, por lo que siempre usted les inspiró mucha confianza. Además, porque los padres les decían que usted era un hombre de Dios y que ellos tenían que obedecerle en todo. Como testimonio de los propios padres de las víctimas, quienes señalaron que estaban muy orgullosos que sus hijos participaran con usted, que eres el padre de la misa como monaguillos, por la que nunca desconfiaron de usted por ser sacerdote. El segundo elemento consiste en que ese aprovechamiento se derive de su parentesco en cualquier grado: tutela, curatela, guarda, custodia, relación docente, religiosa, laboral, médica, cultural, doméstica o de cualquier índole. Lo anterior lo acredito con las mismas testimoniales a que me he referido y que son las declaraciones de los menores, las testimoniales de sus padres, las que en no de repeticiones solicito que se me tengan por reproducidas. Asimismo con las testimoniales de los ciudadanos Iván Colín y Belén Álvarez, vecinos del lugar, a quienes les consta la relación que se daba entre usted como sacerdote y sus monaguillos. Es decir, era evidente que se estableció una relación de confianza entre usted y ellos de carácter religioso. El tercer elemento consiste en que ejecute, obligue, induzca o convenza a ejecutar cualquier acto sexual con o sin su consentimiento. Lo anterior lo acredito por la declaración del señor Cándido López Silva, quien el día 30 de septiembre, aproximadamente a las 9 horas, en compañía de su esposa, fue a la iglesia a buscarlo a usted, que como sacerdote le oficiara una misa difunta por el aniversario de la muerte de un familiar. Pero al llegar encontraron llorando y muy nervioso al monaguillo de nombre Jesús Lozada Medina, quien les dijo que ya no aguantaba más y que fueran rápido a la casa del sacerdote, porque se había llevado a su hijo de nombre Guillermo López Suárez. Y al preguntarle por qué había sucedido, solo respondió que corrieran a verlo. Ante su respuesta se alarmaron pensando lo peor,
Rápidamente se dirigieron a la casa de usted y al llegar tocaron, pero nadie respondió. Al intentar tocar nuevamente a su puerta se dieron cuenta que estaba abierta, por lo que se introdujeron a ella y vieron en la sala que no había nadie. Pero eso alcanzaron a escuchar los gritos, el llanto de su hijo que decía: ya no, me lastima, déjeme por favor, ya no. Que entonces el señor Cándido López Silva se dirigió hacia el lugar donde provenían los gritos, que es una recámara, y lo vio usted con los pantalones bajados, y efectuó un acto sexual con su menor hijo, que al verlo se enfureció, lo jaló para que lo dejara a su hijo. En ese momento usted lo empujó y salió corriendo de la habitación, subiéndose los pantalones. Entonces le gritó a su esposa para que fuera con su hijo, mientras lo perseguía usted hasta la calle, dando voces de auxilio y manifestando a las personas que en ese momento se reunían para asistir a la misa lo que había hecho a su hijo. Pero alcanzó casi frente a la iglesia, lo derribó y lo empezó a golpear por el coraje que le sentía contra usted, por la infamia que le había hecho a su hijo. Pero en ese momento llegaron varios vecinos y se lo quitaron, diciéndole que no merecía vivir, que usted no era un hombre de Dios, sino el diablo, y que se iban reuniendo más y más personas para lincharlo. Pero las que llegaban y no sabían lo que pasaba lo defendían, comenzando una riña entre la gente del pueblo. Que en eso llegó la policía, les dijo que la justicia le hacía la ley, no ellos, y que los calmaron pidiéndole que fuera a declarar con el Ministerio Público. Con la declaración del menor Guillermo López Suárez, quien dijo que aproximadamente cuando tenía 10 años, usted en una ocasión lo llevó a su casa a desayunar, y estando ahí lo empezó a acariciar, obligándolo a ir a su habitación, en donde dijo que le iba a enseñar más profundamente a Dios, con amor, pero que lo que sucedía entre ustedes se quedaba al amparo del secreto de confesión, por lo que si él violaba el secreto, cometería un pecado muy grande y sería excomulgado de la iglesia, que mientras le decía, le iba quitando la ropa, y lo besaba y lo acariciaba. Él no quería, pero usted lo obligaba hasta que sucedió aquello, así lo refirió el menor, hacia el acto sexual, que fue horrible, le causó mucho dolor, que de ahí en adelante ya no quería ir a la iglesia, pero sus padres también le decían que tenía que ir, que no fuera flojo. Que hasta entonces descubrió a su papá. Usted en muchas ocasiones le hacía lo mismo, pero no solo a él, sino a todos los niños que eran monaguillos, que por eso ya habían planeado matarse, porque si Dios no los quería, a lo mejor el diablo sí. Con la declaración de los menores, Jesús Lozada Medina, Josué Hernández Mendoza, que en lo medular coincide con lo narrado con el menor Guillermo López Suárez, con el dictamen pericial médico proctológico realizado por la médica legista a los menores Guillermo López Suárez, Jesús Lozada Medina y Josué Hernández Mendoza, del que resultó a nivel rectal se encontraron hematomas, desgarres antiguos y recientes. Los antiguos tienen menos de 10 días de realizados, inflamación y con presencia de sangrado reciente. Asimismo presentaron lesiones en la parte baja de la espalda y rodillas. Con el dictamen pericial en química forense practicado al menor Guillermo López Suárez, a quien se encontró residuos de líquido seminal, dando positivo para fosfatasa ácida. Con el dictamen pericial en psicología forense practicado a los menores agraviados, del que resultó que conforme a los test descriptivos HTP respecto a los colores utilizados en los dibujos, las víctimas presentaban traumas psicológicos debido al abuso sexual y físico sufrido, ya que rechazan a las personas de su mismo sexo y tienen afinidad a estar cercanos de su madre porque la ven como algo inofensivo. Es importante señalar que las conductas que usted realizó en los menores agraviados fue dolosa, porque conociendo las circunstancias objetivas de la descripción legal quiso su resultado. A mayor abundamiento, en este sentido usted, como sacerdote, puede alegar que desconoce la ley civil, pero no me puede negar que conoce perfectamente la legislación canónica. En el Código Canónico, título 5, de los delitos contra obligaciones especiales, cánones 1392 a 1396, particularmente el canon 1395 establece: el clérigo que cometa de otro modo un delito contra el sexto mandamiento del decálogo, cuando este delito haya sido cometido con violencia o amenazas, o públicamente o con un menor que no haya cumplido 16 años de edad, debe ser castigado con penas justas, sin excluir la expulsión del estado clerical cuando el caso lo requiera. ¿Y qué dice el sexto mandamiento del decálogo, señor Venancio? Pues establece la norma: no fornicarás. Por lo tanto, usted,
estaba perfectamente consciente que cometía un delito como integrante de la unión clerical, reservando para la congregación de la doctrina de la fe. Y sabiendo esto, aún así quiso su resultado. Y al no encontrar a este representante del interés social ninguna causa que justifique sus acciones, estas son antijurídicas. Tampoco encuentro en usted causa de inimputabilidad alguna, y creo que tiene conciencia de la antijuridicidad de sus actos, por lo que le es exigible un comportamiento distinto al que realizó. En consecuencia, es de imputarse y se imputa el tipo penal de pederastia en agravio de los menores Guillermo López Suárez, Jesús Lozada Medina y Josué Hernández Mendoza. Asimismo, me permito solicitar a su señoría, con fundamento en lo establecido por el artículo 155, fracción 14ª del Código Nacional de Procedimientos Penales, la medida cautelar de prisión preventiva para el diputado Venancio Mérida Naranjo. Es cuanto, señoría. Gracias. La asesora de víctimas tiene algo que precisar respecto de la imputación que acaba de realizar el ciudadano agente del Ministerio Público. Sí, su señoría. Con fundamento en el artículo 109, fracciones 14, 15, 18, 19, 22, 24 y 25 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y en nombre de las víctimas, sostengo la imputación hecha por el ciudadano agente del Ministerio Público. Asimismo, reclamo la reparación de daños y perjuicios causados por el imputado en agravio de las víctimas. Así y de esta manera pido y exijo la reparación tanto del daño psicológico, físico de las víctimas. Es cuanto, su señoría. Gracias. El señor Cándido López Silva, ¿está usted de acuerdo con lo que acaba de solicitar la asesora de víctimas? Sí, su señoría. Estoy de acuerdo con lo que dijo el Ministerio Público y el asesor de víctimas, porque el daño que nos ha causado este mal sacerdote es irreparable. Por lo tanto, pido justicia. Yo quiero justicia a mi hijo. Queremos justicia. Orden en la sala, lo mando desalojar. Adelante, por favor. El ciudadano agente del Ministerio Público ha realizado una imputación a mi defendido, pero en ningún momento ha señalado el nombre de quién o quiénes lo acusan. Tal parece que se trata de una delación anónima con la que se violan los derechos fundamentales de mi defendido, pues no se sabe en contra o contra quiénes debe defenderse. Siendo esto omiso y no habiendo señalado las personas o personas que hayan iniciado la denuncia, solicito se decrete su inmediata libertad, pues es de explorado derecho que todo procedimiento inicia mediante una denuncia o querella. Por otro lado, el asesor de víctimas no puede reclamar la reparación de daños y perjuicios en contra de quien todavía no ha sido declarado culpable de un hecho ilícito que la ley señale como un delito, que es bien sabido se hace mediante sentencia que así lo confirme. Es cuanto, señoría. Gracias. El ciudadano agente del Ministerio Público tiene argumentos en contra respecto de lo manifestado por la defensa. Sí, señoría. Aunque se han establecido los nombres de las víctimas, es evidente que no se ha entendido que quien los acusa en primer término es el señor Cándido López Silva y los menores de nombre Guillermo López Suárez, Jesús Lozada Medina y Josué Hernández Mendoza, quienes son las víctimas de pederastia y reconocen al ciudadano Venancio Mérida Naranjo como su agresor. Por lo tanto, es falso lo afirmado por la defensa en el sentido de no existir denuncia, mismo que es sustentado con el material probatorio a que he hecho referencia. Es cuanto, señoría. Bien, señor Venancio Mérida Naranjo. No necesito que me diga si considera cierto o falso lo que dijo el ciudadano agente del Ministerio Público o las precisiones que hizo la asesora de víctimas. Únicamente necesito que me diga si lo comprendió, si lo entendió. Sí, su señoría. Les informo que el artículo 312 del Código Nacional de Procedimientos Penales les permite contestar el cargo que ha hecho el ciudadano agente del Ministerio Público. Esto es, declarar respecto a eso. Pero como usted conoce perfectamente sus derechos, debe tomar en consideración que todo lo que diga puede ser usado en su contra. Así que tiene dos opciones, declarar o guardar silencio. Por favor, consúltelo con sus defensores.
No, su señoría. No es mi deseo en este momento responder al cargo del Ministerio Público. En ese caso, solicito a la secretaria de esta sala que haga constar mediante certificación que el imputado Venancio Mérida Naranjo se negó a contestar el cargo hecho por el agente del Ministerio Público. Sí, su señoría, en el acto. En virtud de la negativa del imputado de responder el cargo formulado, les pregunto a las partes si tienen alguna otra petición que hacer, comenzando por el agente del Ministerio Público. Sí, su señoría. En este momento, y con fundamento en lo establecido por el numeral 313 del Código Nacional de Procedimientos Penales, solicito la oportunidad para discutir medidas cautelares y posteriormente solicitarle la vinculación a proceso del imputado. Señor Venancio Mérida Naranjo, en este momento lo cuestiono para que me diga si es su deseo que resuelva su vinculación a proceso en esta misma audiencia o dentro del plazo constitucional de 72 horas, o bien si desea solicitar la prórroga de dicho plazo. Por favor, consúltelo con sus defensores. Deseo que su señoría me conceda la prórroga del plazo constitucional para tener la oportunidad de ofrecer pruebas a mi favor que se resuelva sobre mi situación jurídica. Es todo. Entonces me permito resolver sobre lo que ha manifestado, tomando en consideración que fue puesto a mi disposición el día 1 de octubre del año en curso a las 23 horas con 45 minutos, y en virtud de haber solicitado la prórroga de plazo constitucional a 144 horas, se señalan las 10 horas del día 5 de octubre para que tenga verificativo la audiencia de vinculación a proceso, y esta juzgadora esté en posibilidad de resolver sobre dicha vinculación a más tardar a las 11 horas con 45 minutos del día 6 de octubre del año en curso, hora en que se cumplen las 144 horas del plazo solicitado. Bien, por otra parte, en atención a la petición del ciudadano agente del Ministerio Público acerca de discutir las medidas cautelares, tiene el uso de la palabra. Gracias, su señoría. Con fundamento en los artículos 154 y 155, fracciones tercera, cuarta y 14ª del Código Nacional de Procedimientos Penales, solicito las medidas cautelares de embargo de bienes e inmovilización de cuentas y demás valores que se encuentren dentro del sistema financiero a nombre del imputado, como forma adecuada de garantizar la reparación del daño a las víctimas del delito. Asimismo, me permito solicitar la medida cautelar de prisión preventiva para el imputado, en virtud de la gravedad del delito que le he imputado. Lo anterior, con fundamento en el artículo 167, párrafo 6 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que prevé la pederastia como uno de los delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa. A pesar de ello, es deber de este servidor público solicitarla a su señoría, porque no se puede negar que la pederastia es un delito que afrenta gravemente el interés social, pero sobre todo a las víctimas, quienes son menores de edad, y bajo el principio de interés superior de la niñez, que ha visto afectado su libre desarrollo de la personalidad, su dignidad humana, su integridad física y mental. Por lo tanto, reitero la solicitud para que responda en prisión preventiva por el delito que se le ha imputado. Es cuanto, su señoría. Gracias. La defensa tiene argumentos en contra respecto de la solicitud que acaba de plantear el agente del Ministerio Público. Sí, su señoría. En primer término, la defensa considera violatoria de la esfera jurídica de mi representado la medida cautelar solicitada por el ciudadano agente del Ministerio Público, porque está atentando flagrantemente contra el principio de inocencia establecido en el numeral 113, fracción primera del Código Nacional de Procedimientos Penales. Dado dicho principio, protege a mi defendido, ya que en la etapa que nos encontramos aún no se nos ha podido dar la oportunidad de ofrecer pruebas que demuestren la inocencia de mi representado. Por lo tanto, considero que el embargo precautorio de bienes e inmovilización de cuentas y demás valores que se encuentren en el sistema financiero a nombre de mi representado no debe de realizarse. Esto es porque constituiría una grave afectación a su patrimonio. En cuanto a la prisión preventiva, su señoría, esta defensa no tiene argumentos por el momento, solicitando respetuosamente a usted que niegue la medida cautelar de embargo solicitada,
Esto es por no estar apegado a derecho. ¿Es cuánto, su señoría? Bien, resuelvo sobre este punto. Como bien lo manifiesta el ciudadano agente del Ministerio Público, es mi deber decretar la prisión preventiva oficiosa en virtud de que el tipo penal imputado es de los que la meritan. Por otro lado, si bien es cierto que el delito imputado al señor Venancio Mérida Naranjo es de los más graves, no menos cierto es que en este momento no puedo decretar el embargo precautorio a sus bienes ni la inmovilización a sus cuentas y demás valores financieros a su nombre como medida para garantizar la reparación del daño, ya que estaría violando su derecho a la presunción de inocencia, como ha hecho referencia la defensa, pues al hacerlo estaría violando su derecho a la presunción de inocencia. Esta medida se puede decretar al resolver la vinculación o no a proceso del multicitado imputado Venancio Mérida Naranjo. Por lo tanto, se niega la solicitud hecha por el agente del Ministerio Público respecto de este punto. Las partes tienen algo que manifestar respecto de la presente audiencia antes de que la dé por concluida. Sí, señoría. En este acto y con fundamento en lo establecido en el artículo 20, apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del artículo 117, fracción cuarta, atentamente solicito se me autorice a tener acceso a las constancias que obran en la carpeta de investigación a fin de contar con mayores elementos para la defensa del imputado y estar en condiciones de ofrecer las pruebas que estime convenientes dentro de la prórroga del plazo constitucional. Es cuanto, señoría. Gracias. ¿El ciudadano agente del Ministerio Público tiene algo que comentar? Sí, su señoría. Con fundamento en el artículo 16 constitucional, atentamente pido a su señoría que me obsequie orden de cateo para inspeccionar el domicilio del señor Venancio Mérida Naranjo a fin de buscar huellas e indicios del delito que le he imputado, en virtud de que fue dicho domicilio en donde sucedieron los hechos, como ya ha quedado establecido. Los lugares que se inspeccionan serán exclusivamente las habitaciones que conforman dicho domicilio. Es cuanto, su señoría. Gracias. ¿La asesora de víctimas tiene algo que precisar respecto de lo manifestado por el ciudadano agente del Ministerio Público? Sí, su señoría. Sostengo lo manifestado por el ciudadano agente del Ministerio Público, ya que es de vital importancia inspeccionar el domicilio del imputado a fin de buscar indicios del delito que se le ha imputado. Es cuanto, su señoría. Como lo solicita la defensa, se le pide al ciudadano agente del Ministerio Público que haga el descubrimiento de la carpeta de investigación inicial. Además, se le previene al agente del Ministerio Público que brinde las facilidades necesarias y garantice el derecho de defensa. Por otro lado, conforme a la solicitud hecha por el agente del Ministerio Público y la asesora de víctimas, en este momento le solicito a la ciudadana secretaria de este juzgado que mediante los canales administrativos correspondientes gire la orden de cateo exclusivamente para revisar las habitaciones del domicilio del ciudadano Venancio Mérida Naranjo. Bien, como no hay otro aspecto que tratar, se levanta la presente audiencia para continuarla en el día y hora señalado con anterioridad, para que se resuelva la vinculación o no a proceso del señor Venancio Mérida Naranjo. Es cuanto. Solicito a todos los presentes ponerse de pie para despedir a la honorable jueza de control Marilena Isla Sánchez.